12 de octubre del Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos 27 y siguientes. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo gritando le dijo: «Dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron». Pero Jesús le respondió: «Dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica». La maternidad de María fue antes de física espiritual, basada en la escucha de la palabra de Dios y en el cumplimiento de lo escuchado. Ser madre en estos tiempos tenía algunos condimentos que hoy no están, por la gracia de Dios y por la mejora de las condiciones de vida. Era pobre, el estado avanzado de embarazo no era impedimento para que tenga que dejar de hacer tareas impropias para su estado. Montar en burro, viajar largos kilómetros para un censo. Tuvo un hijo en condiciones poco higiénicas, impensadas hoy. Tuvo que huir con su bebé recién nacido y con su condición de posparto a un país lejano de otra lengua y cultura, sola con su esposo, sin nadie más. La pobreza siempre era la circunstancia de su vida. Fue viuda desde joven. Todo eso por su sí incondicional a Dios. Y sin embargo, Jesús no la alaba por eso. La alaba por la capacidad y la generosidad en la escucha de la palabra de Dios. Fue ella la que lo adentró en la lectura de la palabra, la que le habrá tejido historias maravillosas que luego las transformará en parábolas, la que le favoreció la capacidad observadora que Jesús utilizó tanto en su vida pública. Los gestos que Jesús, por ejemplo, tenía por los niños, denota una persona afectivamente satisfecha en su infancia y adolescencia, lo que ha sentido de parte de su madre. La defensa que Jesús hace de las mujeres, ¿será porque desde chico aprendió a respetarlas y considerarlas como hijas de Dios, con iguales derechos y obligaciones de los varones, cosas que se alimentan desde la cuna? Y si en cualquier ser humano el código genético se forma por la unión de los códigos de papá y mamá, en el caso de Jesús, todo lo humano de Jesús fue aportado por el código genético de María, lo cual, pensar cómo era María, es decir, cómo era Jesús, aunque debería ser al revés, o sea, cómo era Jesús, cómo era María. O sea que mejor alabanza a su madre desde lo espiritual difícilmente le hayan podido hacer. También para nosotros llega esta alabanza: felices los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Haciendo estas dos cosas, no basta solo escuchar la palabra y quedarnos ahí. Seremos parecidos a María, y eso sí que es una bienaventuranza. En la noche del 2 de enero del año 40, Santiago se encontraba con sus discípulos junto al río Ebro cuando oyó voces de ángeles que cantaban Ave María, gracia plena, y vio aparecer a la Virgen Madre de Cristo de pie sobre un pilar de mármol. La Santísima Virgen, que aún vivía en carne mortal, le pidió al apóstol que se le construyese allí una iglesia, con el altar en torno al pilar donde estaba de pie, y prometió que permanecerá este sitio hasta el fin de los tiempos, para que la virtud de Dios obre portentos y maravillas por mi intercesión con aquellos que en sus necesidades imploren mi patrocinio. Esta fue la primera iglesia dedicada en honor a la Virgen Santísima. En España y en Latinoamérica es la fiesta de la Hispanidad. Por Santiago entró el amor a María en España y ésta lo llevó en su evangelización por el mundo. Y así como María, estando viva, se apareció a Santiago, así también debe estar viva la devoción a María en nuestras vidas para que Cristo reine en el corazón de mi vida, en mi familia y en mi patria. El Papa Francisco nos dice:
Para escuchar la palabra de Dios, la palabra de Jesús, basta abrir la Biblia, el Evangelio. Pero estas páginas no deben ser leídas, sino escuchadas. Cada vez que nosotros hacemos esto, abrimos el Evangelio, leemos un pasaje y nos preguntamos, ¿con esto Dios me habla? ¿Me dice algo a mí? Y si dice algo, ¿qué cosa me dice? Esto es escuchar la palabra de Dios, escucharla con los oídos y escucharla con el corazón. Abrir el corazón a la palabra de Dios. Ciertamente, poner después en práctica lo que se ha escuchado no es fácil, porque es más fácil vivir tranquilamente sin preocuparse de las exigencias de la palabra de Dios. Pistas concretas para hacerlo son los mandamientos, las bienaventuranzas. Contando siempre con la ayuda de Jesús, incluso cuando nuestro corazón escucha y hace de cuenta que no comprende. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo y la de nuestra Madre del Cielo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Amén.